Muy bien, muy bien. Pues un gusto. Igual, si gustan presentarse, igual mencionar de qué semestre son. Claro que sí, si quieres le empezamos con mi compañera Ana Laura, que ella se presente primero. Sí, con gusto. Muchas gracias, compañero. Bueno, buenas tardes. Extiendo un cordial saludo a todos los presentes. Mi nombre es Jessica Ana Laura y bueno, el día de hoy tenemos una entrevista muy importante basándonos en temas de gobernabilidad, perdón, seguridad y también crimen organizado. Y bueno, le damos la bienvenida al diputado local Félix Rocha, del estado de Nuevo León, quien este día nos acompaña para concisamente poder entrevistarlo por una serie de cuestionamientos aplicados por los estudiantes de la Universidad del Valle de México. Y bueno, el equipo está integrado por Celis Maricruz, Figueroa Ilse, Luna Josué y Robledo Víctor. Y bueno, le cedo la palabra a mi compañero Josué y antemano muchas gracias. Gracias, Ana Laura, mucho gusto. Claro, muchas gracias, compañera. Bueno, diputado, yo soy Josué Luna, estoy en el sexto semestre de la carrera y más que nada, pues de nuevo le agradecemos que esté aquí, que se haya tomado el tiempo y me gustaría preguntarle para usted qué es la gobernabilidad y cómo usted puede verlo aquí reflejado en el Estado y en la Federación, si es posible. Claro, con gusto. Bueno, primero, pues hay que partir de qué hablamos por gobernabilidad. Si hablamos a nivel de la Real Academia, pues hablamos de la cualidad de gobernable. Y no se diga, ustedes me imagino ya han estado viendo lo que es la teoría, que hablamos de que es la capacidad de ser gobernable y a la relación que se manifiesta cuando existe un estado de equilibrio entre el ejercicio del poder político llevado a la solución de demandas sociales y la capacidad de los gobiernos de atender estas de forma eficaz, estable y legítima. Lógicamente, cuando hablamos de gobernabilidad, pues es la base fundamental de un gobierno. Hablamos de que sea capaz o que exista esa dualidad y esa sincronía entre esa legitimidad, pero por otro lado, de que cumpla muchas de las propuestas o muchas de las inquietudes, de las necesidades de sus gobernados. Y en este caso, bueno, respecto a la gobernabilidad, hablamos de que hay dos temas, dos crisis que pueden ser. Una, cuando los gobernantes son incapaces de llevar un gobierno legítimo y enfrentan descontento y presión social de los gobernados. Y dos, cuando existe una sobrecarga de las demandas sociales. Y bueno, esto es lo que quisiera ejemplificar. Ustedes hablan de la gobernabilidad a nivel del Estado o a nivel de la Federación. A nivel del Estado estamos viviendo por un tiempo que tiene un tema muy, no novedoso. Esto pasa cada 3 años, cada 6 años cuando hay cambio de poderes. En este caso acaba de suceder el cambio de poder a nivel estatal y también la renovación de los ayuntamientos. Entonces yo creo que esto, hablando de la gobernabilidad a nivel estatal, les da un tanto crédito a los gobernantes en algunos casos. Por ejemplo, en el caso del gobernador del estado, lógicamente él tiene cierto tiempo en el que va a tener cierto crédito para poder decir, oye, pues yo no, lógicamente fue el 4 de octubre, necesito tiempo, necesito, por ejemplo, ver el tema del presupuesto para el 2022 y a partir del 2022 estaríamos hablando de que él va a buscar, mediante este presupuesto que se aprobó en su momento, pues cumplir las demandas de los ciudadanos, en este caso satisfacer las demandas sociales, que es de lo que hablamos de la gobernabilidad. Entonces yo por eso hablo de que ahorita a nivel Estado creo que tiene cierto crédito a favor, en el sentido de que no estamos en condiciones como para ver cuál es la gobernabilidad a nivel Estado. Y, por ejemplo, ¿qué temas hay que necesita cubrir las demandas ciudadanas aquí en nuestro Estado? Temas como la movilidad, ese es un tema que nos afecta a todos, porque antes hablamos del gobierno, bueno, no hablamos de movilidad, antes hablamos del tema del transporte público o cómo yo me muevo de un lugar a otro. Pero ese tema se amplió y ahorita hablamos de la movilidad y en este sentido no solamente hablamos cómo se mueve el transporte público,
cómo nos movemos en transporte público, sino también cómo nos movemos en transporte privado, cómo nos movemos, ya sea el peatón caminando, ya sea utilizando la bici, otros medios. Entonces, a nivel Estado creo que estamos ante un tema de expectativa, más que ahorita pudiéramos definir cómo está la gobernabilidad a nivel estatal. En el caso de los municipios, creo que ahí es un poco diferente. ¿Y por qué es un poco diferente? En el tema de la gobernatura, la cantidad de votación que se dio, por la cual ganó el gobernador actual, Samuel García, pues sin duda alguna pues le dio, ganó de manera contundente, lo podemos decir, pero en el caso de algunos municipios, como voy a poner ejemplo de Guadalupe, del cual pues soy, aparte de diputado, soy vecino, pues el gobierno, por esa cantidad de partidos, de candidatos que hubo, pues bueno, llegó con cierta legitimidad no tan amplia como por ejemplo en el caso del gobernador. Entonces, incluso muchas de las gentes tuvimos ahora sí que con el tema de todos los juicios, pudo haber cambiado el resultado. Y muchos están a la expectativa de ese cambio por esa legitimidad, que bueno, también ahorita entiendo que vamos a entrar a algunos factores de la gobernabilidad. Y la legitimidad en este sentido, ella no sacó tanto, o más que nada al fraccionarse la votación, pues a lo mejor no fue la mayoría la que votó por ella como en el caso del gobernador. Entonces eso da a que mucha gente en el tema de la gobernabilidad, aunque hubo un cambio de poder, pues muchos ya tienen algunas temáticas que les inquieta, que en la pasada no lo resolvieron, porque estamos hablando de muchos que se reeligieron, y que pues en ese sentido esperan que se mejore. Temas como la movilidad, temas como el recarpeteo, el bacheo, y entre otros más como por ejemplo el mantenimiento de plazas. Por eso quería hacer estas dos observaciones en cuanto a lo estatal. En cuanto a lo federal, la gobernabilidad, incluso hay estudios donde pues comentan que aunque hubo un cambio, bueno, ya de hecho ya estamos entrando, como se dice, el cuarto año del gobierno federal, pues no, aunque se veía una esperanza en cuanto al presidente actual, esto no ha satisfecho la esperanza que había en él. Y hay varios estudios donde dicen que la gobernabilidad, pues bueno, no está como a favor del actual presidente. Y esto se debe precisamente a que las demandas han sobrepasado la eficacia del gobierno a responder eso. Y lógicamente tenemos problemas muy, muy complicados actualmente en nuestro país, como lo es la seguridad, la corrupción, la economía, la educación y ahorita un tema también muy importante, la salud, que con la crisis sanitaria pues se ha visto rebasado el actual gobierno federal, no solamente hablando de la pandemia, sino en general en otras cosas. Por ejemplo, la demanda que hay de muchos padres de familia por el tema de las personas con cáncer. Entonces, eso es lo que les puedo comentar en cuanto a la gobernabilidad y en cuanto a cómo veo yo la situación a nivel estatal o local y federal. Perfecto, muchísimas gracias, diputado. Le agradezco el tiempo tomado y que nos haya explicado punto a punto lo que es estatal y federal. Y les doy la palabra a mi compañero Víctor para que siga con el siguiente cuestionamiento. Muchas gracias. Gracias, compañero, y buenas tardes, diputado. Le habla Víctor Robledo. Yo también estudio Relaciones Internacionales y estoy en quinto semestre. Y nuevamente una disculpa por la demora. Y la siguiente pregunta está enfocada en el tema de seguridad. Y quisiera preguntarle para usted qué significa la delincuencia organizada. Gracias. Sí, claro, sí, con gusto, Víctor. Bueno, pues cuando hablamos de delincuencia organizada, pues indudablemente hablamos de estructuras en cuanto a la delincuencia, bien vaya la redundancia en cuanto a la palabra, estructuras organizadas en cuanto a su organización. Volvemos, aquí es muy importante que aunque parecen palabras repetitivas, que estamos hablando de temas de estructuras bien organizadas y que operan en diferentes rubros. Cuando hablamos de delincuencia organizada, yo creo que lo primero que se nos viene a la mente es el tema de la delincuencia, el tema del narcotráfico. Sin embargo, ya no solamente abarca esos temas, o abarcan otros más como la trata de personas, entre otros. Entonces, cuando hablamos, como les comentaba, en cuanto a la delincuencia organizada,
hablamos de estructuras bien hechas, hablamos de no solamente temas a nivel local. Cuando nosotros hablamos muchas veces en política de temas de la sociedad organizada. Y lógicamente cuando hablamos de organización hablamos de estructuras bien definidas, de puestos, y en cuanto a la delincuencia organizada, precisamente eso es lo que tienen. Incluso, como ya lo hemos visto, pues se habla no solamente, por ejemplo, bueno, es que esta organización fulana de tal, pues no solamente tiene su base en cierto municipio, cierta comunidad, sino a nivel estado e incluso a nivel varios estados, o incluso como está pasando actualmente, no solamente a nivel país, sino que abarcan otros países más. La otra pregunta, ¿cuál era, Víctor? No, diputado, era solamente su definición. Perfecto. ¿No? Gracias. Perfecto. Buenas tardes, diputado. Habla Maricruz Eli. Igual estudio Relaciones Internacionales y voy en 5º semestre. Bueno, en este momento el algoritmo de TikTok detecta intereses relacionados con la actividad policial o criminal y comienza a ofrecer videos cuyos creadores son grupos de narcotraficantes en México. Así como TikTok y otras redes sociales utilizan pues mecanismos semejantes para mantener a sus usuarios el mayor tiempo posible con el propósito de convertirse en la nueva herramienta de los grupos criminales. Y pues para realizar propaganda y en el peor de los casos reclutamiento. En este sentido, ¿cómo cree usted que ha afectado la delincuencia? Claro. Con mucho gusto, gracias por la pregunta. Ahorita solamente hacer una precisión en cuanto al tema de la delincuencia organizada. Algo importante dentro de su concepto es actividades ilegales, sea una estructura que realiza actividades ilegales. Por eso hablamos del tema de delincuencia. Y en cuanto a lo que comentaba, precisamente ahorita a nivel, no solamente, bueno, a nivel mundial, pues es una problemática muy grande el tema de las redes sociales. Y no solamente hablamos en cuanto a la delincuencia, hablamos en lo general en todos los aspectos. El tema comercial, no se diga el tema político. El tema político, cuando hablamos, por ejemplo, de las campañas electorales, pues se ha estado buscando regular las campañas que se realizan también a través del Internet, que sin embargo todavía hay mucho espacio porque, bueno, a lo mejor regulas una red, pero hay muchísimas redes sociales. Tú lo comentas, por ejemplo, y lógicamente estos algoritmos pues te buscan la manera en que te comparten información respecto a tus intereses. Y en ese sentido, pues ha servido mucho a los diferentes tipos de organizaciones o de influencia para poder ellos pues ampliar su panorama. Quiero comentarte respecto a este tema que, bueno, aquí al menos en Nuevo León, en el Congreso del Estado, con el fin de evitar que se cometan delitos cibernéticos, el Congreso del Estado en la legislatura pasada, que también fue diputado, aprobamos una reforma al Código Penal para precisamente poder ir regulando estos temas. Y en el cual, como comento, hay mucha área de oportunidad para poder legislar sobre esto, y hay mucha área de oportunidad ya que pues son temas muy novedosos. Y yo creo que lo que sí va a llegar un momento es en que se deben de buscar las restricciones, pero sobre todo pues que se vayan homologando las diferentes leyes en los diferentes, pues, tanto estados como países, porque precisamente, repito, si en algunos se da la oportunidad porque no está regulado, en otros no, en otros sí, pues eso da lugar a que, bueno, a lo mejor, bueno, no me meto a México porque tiene cierta regulación, pero me voy a otro país. Y creo que en ese sentido, creo que sí hay mucha área de oportunidad, y creo que sí, y ese es un tema que los congresos de los estados o congresos federales tenemos que trabajar en eso. Pues bueno, mucho gusto. Yo soy Ilse Figueroa, de igual 5º semestre de la carrera de Relaciones Internacionales, Campus Puebla. Y mi pregunta hacia usted sería, desde que inició la pandemia del COVID, en el estado de Nuevo León se han presentado un gran número de casos de contagio, y según las estadísticas, en el mes de noviembre de este año
se tiene un promedio de 102 contagios. En todo el estado y en Monterrey se tiene un buen porcentaje de personas vacunadas, pero también han habido personas que se han negado a recibir esa vacuna. ¿Cómo se ha visto afectado el sector salud por el COVID en Monterrey y cuál es su estrategia para abarcar la mayor parte con el sistema de vacunaciones actual? Gracias, Ilse, pues te agradezco mucho la pregunta. Indudablemente, ¿cómo se ha visto afectado nuestro sistema de salud a nivel estado? Pues se ha visto afectado de muchas maneras. Primero, hablamos del personal médico. El personal médico indudablemente ha sido el más afectado, ya que primero se le ha sobreexpuesto de sobremanera, lógicamente al ser la primera línea de batalla ahora sí contra el COVID, pues se ha sobrepuesto mucho, mucha sobreexposición en cuanto al virus, incluso a nivel profesionales de la salud, pues ha habido muchos decesos. Por otro lado, hablamos también que han sufrido mucha discriminación, mucha gente que pues, ve en el personal médico pues, una fuente de contagio. Indudablemente el virus también ha sido un tema que ha ido evolucionando la concepción que hemos tenido de él, ya que indudablemente cada vez sabemos un poquito más de él y de las formas de contagio, y eso nos ha ayudado a pues no discriminar o no poder tomar, por ejemplo, los médicos como una fuente de contagio. Ha servido mucho el cómo hemos ido conociendo el virus. Por otro lado, no se digan los derechohabientes o pacientes que que por un lado los pacientes que se han visto afectados en cuanto a que por cubrir el tema del COVID afectado, el tema de los derechohabientes o usuarios, que ahorita la pandemia vino a agravar más el sistema de salud. Por eso mencionaba mucho que también a nivel federal tenemos esa problemática con la extinción del Seguro Popular y la creación del INSABI. En muchos estados no se quisieron adherir a este sistema, y esto ha provocado, por ejemplo, aquí en Nuevo León, pues un colapso en el tema de salud. Si de por sí, por ejemplo, la mayoría de los usuarios que son del IMSS no vemos en el IMSS un buen servicio, pues peor aún a los que no tienen ningún servicio de seguridad social. Y aquí en Nuevo León, quien ha salido un poquito al quite, pues ese ha sido el sistema estatal de salud con el Hospital Metropolitano, el hospital materno infantil y pues varios hospitales que hay en diversos municipios, pero que tenemos el problema que luego muchos se volvieron hospitales COVID o que le dieron prioridad al tema COVID y pues muchos sus citas fueron aplazadas. Y en el tema del HU, pues aunque ha tratado de dar servicio a muchos municipios, muchos usuarios, perdón, pues no ha podido, como les comentaba, por esta problemática del COVID. Y por otro lado, pues no se diga, en el tema de las vacunas, pues es un tema muy interesante. A nivel México, se siguió un modelo en el cual se fueron cubriendo municipios o se fueron cubriendo también sectores. Por ejemplo, al principio fueron a muchos docentes o incluso que estaban en algunos poderes del Estado, se les aplicó la vacuna CanSino. Y bueno, ahorita con el tema de la reactivación de la frontera, pues bueno, muchos están un tanto inquietos porque es una de las vacunas que no están permitidas para ingresar a los Estados Unidos. Entonces, y aparte, aquí a nivel México, pues la vacunación se dio por municipios. Entonces, esto hizo que algunos se fueron rezagando. Y el ejemplo claro, Guadalupe, uno de ellos, municipio donde radico, pues ahí la vacuna llegó muy a destiempo. Y bueno, a comparación de otros lugares, o por ejemplo de Estados Unidos, que la aplicaron en general en todos lados, incluso eso es lo que ya se está haciendo aquí, ya por así decirlo, bueno, ya como en teoría acabaron municipios que no acabaron, todavía hay muchos que no se han aplicado la vacuna, pues están aplicando tipo brigada de vacunación ya en general. Entonces creo que sí, en cuanto al sistema de salud se ha visto muy afectado, y también las políticas públicas a nivel principalmente federal, pues se ha visto rebasado por este virus, y no solamente ha hecho que se haya afectado el sistema de salud, sino la economía, la educación y muchos más aspectos
de la vida pública del país se han visto afectados por este mal manejo de la pandemia, este mal manejo de la vacunación, y que pues tiene también mucha gente en la duda. Mucha gente también en su momento no quisieron aplicarse ciertas vacunas que les tocaban en sus municipios por esa duda si estaba aprobado o no por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias, diputado, por la respuesta. Otro de los cuestionamientos sería, ¿por qué la delincuencia organizada es uno de los temas abordados por las agendas de seguridad, terrorismo y globalización? Sí, gracias. Bueno, en cuanto a esta pregunta, pues sin duda alguna, pues uno de los temas que se vea en las agendas mundiales, pues tenemos un segundito. Sí, bueno, sobre todo es porque a nivel precisamente de esta globalización que se ha dado, pues ha hecho que estas delincuencias, estos grupos organizados, esta delincuencia organizada, pues con el tema de la globalización y sobre todo el tema del Internet, ha hecho que no solamente tengan, como lo comentaba hace rato, su base o su centro de operaciones en alguna comunidad dada o en algún estado, algún país, sino que con el tema de la globalización, pues se ha esparcido por alrededor de todo el mundo. Y como les comento, viendo por el tema de que no solamente hablamos de narcóticos, no solamente hablamos de narcóticos, sino hablamos de otros temas más, como la trata de personas, hablamos como lo que es el comercio el comercio en general ilegal, y con el tema del Internet pues se ha ampliado, y como ya lo mencionaban, con las redes sociales y tanto más. Entonces, esto aparte viene hasta en diversas agendas a nivel mundial, se ha puesto este tema en las diversas cumbres, y no solamente es una inquietud, como lo comento, a nivel de ciertos países, sino es una inquietud a nivel de todos los foros que ha habido a nivel mundial. Es una inquietud de la ONU, por ejemplo, que tratar de erradicar el crimen organizado, y también de cierta manera, que bueno, es uno de los temas que ahorita también vamos a ver, pero que de cierta forma se ha visto afectado por dos cosas, o se ha visto incrementado por dos. Una, la debilidad del Estado ante el aumento del comercio mundial, como ya lo comentaba, en la expansión del comercio mundial a través del Internet, pues ha afectado mucho, y no se diga el tema del desarrollo de Internet, que como lo comentaba, lo que parecía una herramienta para el desarrollo también sirve para potenciar pues el tema del crimen organizado. Entonces creo que por estos dos temas se ha visto afectado mucho, y ha sido de la agenda. Sin duda alguna, una de las inquietudes que nosotros como ciudadanos, como vecinos, como parte de un municipio, un estado, y una federación o un país, pues es el tema de cómo nos sentimos protegidos. Y ustedes lo pueden ver que en algunos países, pues esa es su política principal. Por ejemplo, Estados Unidos, pues, se habla muchas veces que los presidentes o los candidatos en su momento para poder acceder a ser presidente toman como bandera el tema de combatir la inseguridad, digo, ya sea combatir el crimen organizado o el terrorismo. Y esto porque es una de las necesidades más básicas que tenemos, el sentirnos seguros en cuanto a no solamente a nuestro patrimonio, sino también a nuestra integridad física. Pues bueno, señor diputado, muchísimas gracias por darnos este pequeño espacio. Una disculpa, y realmente nos ha ayudado mucho contestando nuestras entrevistas. No sé si compañeros quieran despedirse. Pues, bueno, antes de despedirme, pues igual agradecerles a ustedes por el espacio que me dieron. La verdad es que también ha sido muy provechoso, porque pues nosotros de cierta manera, bueno, al momento de poder documentarnos un poquito de las preguntas, pues el terrorismo, aquí son temas que pareciera que lo escuchamos todos los días, pero que ciertamente también nos ayuda a hacer una reflexión.
algunas de las preguntas que por ahí me habían pasado, pues eran que cómo pudiéramos combatir estos temas. Y en general, y no solamente hablo de tener una mejor gobernabilidad, tener una mejor, o combatir la delincuencia organizada, el terrorismo, etcétera. Sin duda alguna, si nosotros como ciudadanos o los que estamos de cierta manera en el poder público, buscamos que haya una mejor gobernabilidad, buscamos que tanto las demandas ciudadanas pues se satisfagan de una manera más eficaz, pues esto sin lugar a dudas va a hacer que vivamos en una mejor sociedad y combatamos estos problemas de delincuencia, de terrorismo que tenemos. Si logramos recuperar el tejido social, que es que haya una sinergia entre las necesidades y en cuanto a lo que el gobierno da, o al menos no me refiero a que dé, que a fuerzas, como muchas veces en algunos lugares traen el tema de que el gobierno me mantenga, etcétera. No, yo me refiero a otra forma de ver las cosas, que el gobierno dote de las oportunidades, por ejemplo, a oportunidades académicas, oportunidades profesionales de empleo, económicas, y eso es a lo que me refiero. Es muy importante poder reflexionar y les agradezco por lo mismo la oportunidad que me dieron, porque pues me da, aunque yo veo temas locales, pues, poder platicar un poquito a nivel federación lo que yo lo veo. Y la verdad es como les digo, yo sí creo que a nivel federación falta muchos temas. Se ha tratado de cubrir un tema, pero más de desarrollo social en cuanto a dádivas, por así decirlo, pero se ha dejado de lado el crecimiento económico, se ha dejado de lado el buscar que seamos más productivos usando la inteligencia. De nueva cuenta, muchas gracias José por contactarme, gracias a todos ustedes por hacerme sus preguntas y pues estamos a las órdenes. Cualquier cosa, ahí tienen mis redes sociales, Félix Rocha Esquivel o @FelixRochaEs, estamos para servirles del Congreso del Estado. Sí, muchísimas gracias, diputado. De igual manera, son temas de mucha importancia y son temas que quisimos abarcar en general para esta entrevista, ya que son temas actuales que se viven día con día. Y de igual manera, pues de nuevo le agradecemos el tiempo que se tomó y de nuestra parte sería todo, diputado. Muchísimas gracias. Gracias, gusto saludar, estamos para servir. Cuídense mucho. Éxito. Hasta luego, diputado. Mucha suerte. Gracias.